En el año 2018, Chile llenó titulares de prensa en el mundo por la frialdad, las numerosas protestas y las críticas con las que recibieron al Papa Francisco. En esta esquina de Latinoamérica, que llegó a ser la más católica del continente, es hoy donde peor valoran a la Iglesia Católica. Según el Latinobarómetro, una organización chilena no gubernamental, solo el 44% de la población en este país se considera católica. Los casos investigados y comprobados por organismos independientes como el ECA Global aseguran que son casi 100.000 las víctimas de pederastia clerical reconocidas en el mundo. Los chilenos no le perdonan a la Iglesia los 4.400 casos, algunos investigados y otros comprobados en este país. Esta realidad salió a la luz gracias a denuncias de víctimas que, acompañadas por sus madres, amigas y parejas, encontraron la fuerza para denunciar y confrontar el poder de esta institución. Una de las mujeres que junto a su esposo decidió nadar contra todos los vientos es Valeria Elgueta. Ella aceptó hablar con nosotros sobre el papel definitivo que juega un compañero, una esposa, una madre, en su caso una mujer, en el proceso de aceptación y reconstrucción de una víctima de abuso sexual. Cuando Jimmy me habló de este programa, de lo que querían hacer, me dio confianza. Encontré que podía ser súper lindo poder contar la historia desde la familia, desde la casa, de la normalidad del día a día, de mostrar que somos normales. Y que se puede, y que uno puede ser feliz, que uno puede lograr cosas, Entonces encontré linda la forma en que están tratando el tema, y creo que puede ser útil también. El tema del abuso, bueno, sigue siendo, es un tema vergonzoso, es un tema que uno no quiere hablar, es un tema en que uno se siente culpable. Hay un montón de cosas que el entorno te hace creer que son así, porque finalmente no tiene por qué ser así. Pero es un estigma. Uno se cree todo eso que le han intentado hacer. Exacto. Y para la persona que no ha sido abusada y que está al otro lado, es muy difícil verlo de afuera, el sufrimiento. Entonces, si hay amor, si hay cariño, todo se puede. Para entender la complejidad que implica la autorreconstrucción después de un abuso sexual, hay que entender la destrucción que esto genera en la autoestima de jóvenes, niñas y niños. James Hamilton, reconocido médico cirujano en Chile, sufrió durante más de una década abusos sexuales y después la manipulación por parte del sacerdote Fernando Karadima. Vivió en carne propia lo que él mismo define una tortura continuada que lo llevó incluso a pensar en quitarse la vida. Tenía 17 años recién cumplido y estaba ingresando a la universidad. Y en la universidad me tocó conocer a una vecina que estaba también ingresando. Y en todas estas partes iniciales de las reuniones de estudiantes, al inicio de la universidad, lo que se llaman en Chile los mechones, los de primer año, bueno, me ofreció, yo no tenía cómo irme, me iba en micro, la guagua como le dicen, y como vivía a 2 cuadras, me ofreció llevarme en las mañanas. Un primo hermano de ella era un seminarista, o sea, ya se estaba preparando para sacerdote del grupo de Karadima. Él recluta a su prima, que es la que me llevaba, y ella a su vez tenía encargado de reclutar a otros jóvenes, y como ella estaba estudiando medicina, que fueran de las carreras de la salud. Y en eso me invita. Es que tengo entendido que era particularmente carismático. Muy, y estaba muy relacionado con todas las familias en Chile, conocía a todo el Las mundo. familias ricas, además. Ricas, sí, Sí. y poderosas. Curiosamente, él conocía mi historia de infancia y me había visto a mí de niño en la casa de mis primos. Por lo tanto, qué él tenía susto. todos mis antecedentes. Yo desconocía eso. Pero de hecho alguna vez me mostraron mis primos alguna foto donde él estaba en su casa y yo en esa época estaba ahí también. Es una cosa Pequeño, o sea, absolutamente estoy hablando maquiavélica. de 5 o 6 años.
Y era como el rubio chico, así. Entonces, es un depredador, es una persona insana, o sea, un tipo malo, perverso. Y efectivamente, esta gente va trazando una estrategia, que la estrategia esencialmente es ganarse la confianza. Y de seducción espiritual, moral, y de alguna manera también va haciendo algo que no te había tocado, que era reconocerte. Tú acabas de decir una palabra que para mí es fundamental en esta historia, y tú me dirás si estoy equivocada, y es la seducción. Porque es que la seducción no es un tema de género o de sexo, uno lo puede seducir una forma de pensamiento. Y me imagino que su espiritualidad, sus lecciones de moral, su calidad o su posibilidad aparente de dar ejemplo, te sedujeron, más allá de él. Por supuesto, porque además en eso también tenía una cierta habilidad de la puesta en escena. Claro. Porque una parroquia llena de jóvenes, todo el contexto, hasta las decoraciones de la iglesia, todo era una puesta en escena que finalmente le ayudaban a él a sus objetivos de poder. ¿Y cuándo sucede ese punto de quiebre contigo en el que tú dices, estoy adentro y no sé cómo salir? Él mezclaba muchas cosas. Lo primero que mezclaba él tenía una historia que narraba, un cuento, en el cual los jóvenes tenían que buscar la santidad. Y él era la llave, la clave, el mago que podía determinar si esa santidad este joven la iba a encontrar en el sacerdocio o en la vida de casado. Y entonces, si uno quería lograr la salvación eterna, no podía equivocarse en ese camino de santidad. Y dentro de esta especie de tronco temático, él lograba incorporando una serie de irregularidades que se podían tratar de interpretar, como por ejemplo los manoseos, como que era una prueba de la capacidad de, ¿cómo llamaremos?, de estoicidad o de control que podían tener los jóvenes. Si se quedaban firmes e impávidos, quiere decir que quizás eran cosas que uno interpretaba. Imagínate, o sea, uno interpretaba que cuando veía que le pegaban toqueteo a alguien, o le pegaba a uno, era porque le estaban probando si uno era capaz de mantenerse firme y contenerse, por ejemplo. Te estaba haciendo un favor. En parte era como pruebas. Cuando tú estabas solo con Karadima, simplemente vivías ese momento como un momento, va a pasar rápido, voy a salir de aquí, de esta habitación, de este lugar, Sí, de este confesionario, o eran momentos en que te llegaban todas las preguntas a la cabeza. No, eran momentos en los cuales era una tortura y era además momentos de tortura anticipada porque tú sabías que probablemente se iba a repetir. Ay, qué Cada vez tú angustia. lo que querías era que esto terminara. Porque además te mandaban a confesarte con otro sacerdote que tú, con lo cual te proyectaba la culpa a ti. Tenía que ir yo a confesarme. No lo puedo creer. Entonces, eso era sellar en ti la culpa. Y era la esclavitud perfecta. ¿Qué sentías? Tratemos de ponerlo en palabras, que no es fácil. Confusión. Confusión. es la Confusión. palabra. Confusión. Me confundía. Habían cosas, no era capaz de valorarlo, si era bueno, si era malo, no entendía lo que pasaba. Y como se producía confusión, uno tenía que generar una estrategia de reinterpretación. Subconscientemente, eres tú el que está dañado, el que está generando todo esto. Entonces, la única opción, como me pasó una vez, sentirlo y percibirlo, la única opción, ya que tú eras un desecho, era desecharte. Entonces, en algún momento se cruza por la cabeza, obviamente, o el suicidio o la muerte como una salida. Además que yo me imagino, y una vez más, si estoy equivocada, dímelo, el cuerpo es muy extraño, es un universo imparable de sensaciones y pueden haber momentos de placer. Bueno, eso es de las cosas más perturbadoras, que es lo que produce aún más culpa y confusión, porque en el fondo es que tú consentiste. Claro. Y eso también le pasa a la mujer. Puede ser que una mujer haya tenido un orgasmo Pero o fue que lo haya violada. disfrutado. Esto que puede ocurrir en una familia, que no olvidemos que el 70%, 80% de los abusos es de cercano.
ya sea familiares de primero o segundo grado, de hermanos, o el profesor también. El amigo de la El tío, familia. el amigo de la familia, el abuelo. ¿eh? Hoy yo te puedo decir, sin equivocarme, que el abuso, este abuso oculto, es la gran pandemia que ha sufrido la humanidad. Cuando todo sentido de vida parecía perdido, James conoció a Valerie. Profesora de pilates y pintora aficionada, que a punta de amor y persistencia le enseñó que las pesadillas no duran para siempre. Te cuentan una cosa así, una persona que es importante para ti, tú te quedas sin palabras. O sea, ¿qué vas a decir frente a una historia así? No puedo decir lo siento, no, es una cosa... Yo lo abracé, o sea, no podía hacer nada más, me llegó hasta... Me dio rabia, me dio impotencia, me dio pena. Lo vi frágil, que no había visto ese lado. Se dio tan naturalmente con una cosa que es tan perversa, tan dura, que yo creo que tenía que ser así. Cuando Valerie entra en mi vida, entra una persona que manifiesta amor y en la cual uno empieza a ver a través de sus ojos una nueva visión de sí mismo. Entonces ya no te ves como ese personaje desfigurado, como el, ¿no es cierto?, el jorobado de Notre Dame o cualquier otra imagen, ¿no?, sino que empiezas a verte como una persona querible. Y esa es la primera etapa de transformarte internamente o reconocerte o reinterpretar tu historia, no ya como el culpable de lo que te pasó, porque eso es lo que ocurre, uno se encasilla en el rol de culpable. Yo provoqué que esta otra persona cometiera estos actos. Ahí recién tú empiezas a pasar a la primera etapa de la recuperación, que es cuando tú te identificas o te entiendes y te reconoces como víctima. Uno no elige enamorarse de quien se enamora, todos tenemos vidas para atrás y lo hemos pasado mal, este caso era bien mal, y son cosas que uno no elige. ¿Cómo empiezas tú a demostrarle que merecía tu amor, tu atención, tu cariño? Fue una época súper difícil, porque las cosas también se van dando de a poco. Mientras más unidos estamos, mientras más va avanzando la relación, van saliendo cosas, como en cualquier pareja normal. Claro. Uno se conoce y se va conociendo cada vez más, o sea, uno puede seguir conociendo a su pareja, a su marido, mucho tiempo. Y uno también se va soltando y se va abriendo, o sea, no pienses que cuando me contó con lujo de detalles, no, o sea, todas esas cosas se fueron dando también poco a poco. Y sí, fue duro porque a medida que iba progresando la relación, que nos íbamos uniendo más, uno empieza a ver conductas, daños, porque uno lo ve de afuera y uno en algún minuto logra salir y decir, esto tiene un porqué. Un origen. Pero en el minuto fue una época súper difícil porque también te meten una inseguridad muy grande. Porque así como él no se creía querible, uno no entendía por qué, si uno realmente lo quería. Entonces esa sensación de qué es lo que no te estoy demostrando, que finalmente termina siendo uno, a ver, qué es lo que estoy haciendo mal. Cuando uno ha sido víctima de abuso, de una situación tan desestructurante en tu vida, en la cual te destruyen la autoestima, tu imagen, incluso de tu corporalidad, de todo, cuando te miras al espejo, no reconoces a alguien querible. Por lo tanto, no confías en que nadie te quiera. Valerie, ¿qué ha sido lo más difícil de este proceso como mujer, como compañera y como mamá? Bueno, sin duda todo el principio, que como te decía Jimmy, o sea, no fue algo que buscáramos. No fue la exposición pública, el sacar a la luz, el ayudar a otra gente, ahora lo vemos y qué cosa más linda que sirva, pero en ese minuto no era lo que quería. No, o sea, porque uno yo creo que no se plantea así, a menos que seas un súper, y uno no es, nadie es un súper. Claro.
Entonces, esa etapa fue difícil y ver cómo los basureaban, cómo hablaban de él, cómo lo ninguneaban, cómo no le creían. La gente que se me acercaba, yo hacía clase de pilates, tengo muchas alumnas que dejaron de ser No. Sí. Y no, es que ese hombre le ha hecho mucho daño a la iglesia. Y yo pensaba y decía, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces todas esas cosas son duras. Los niños estaban en el colegio, nuestros niños mayores, nosotros tenemos los tuyos, los míos, los nuestros, los grandes estaban en el colegio y eran niños que sabían qué estaba pasando. Y todo esto sale de un minuto a otro en la tele. Ellos están en un colegio católico, con papás de niños que seguían yendo a esa parroquia, que eran cercanos a este cura. Del reencuentro con el amor propio surgió la fuerza para convertir el encubrimiento que ha hecho la Iglesia Católica a los casos de pederastia en una causa. La fuerza para luchar por la verdad y la condena a Fernando Karadima y por la verdad y la justicia en favor de numerosas otras víctimas. James Hamilton hoy se dedica a tratar de entender científicamente qué sucede en el comportamiento neurocerebral cuando una persona está sometida al abuso. Da conferencias y forma a jóvenes para prevenir esta situación. Además, la lucha por que se haga justicia para ellos y para tantas otras víctimas llevó a James y a Valerie hasta el Vaticano, donde junto a otros sobrevivientes de pederastia pudieron en audiencia con el Papa contar el dolor y la dimensión de este delito. El hoy ex sacerdote Fernando Karadima está expulsado para siempre de la Iglesia Católica. Y el propio Papa Francisco le ha pedido perdón a las 3 víctimas abusadas que unieron su dolor y su interés para denunciar estos casos. Nuestra lucha es contra el abuso sexual, el encubrimiento, el abuso psicológico y el silenciamiento de estos abusos. Tú miraste al Papa Francisco a los ojos, le contaste por 2 horas tu historia. ¿Qué sentiste en él? ¿Sinceridad? Yo siento que fue sincero, sentí empatía, pero al mismo tiempo uno puede ver sinceridad, honestidad y empatía en una persona, pero que esta persona se rige por códigos distintos. Nos dábamos cuenta que era a las 5 de la mañana, iba a la capilla a rezar, después a las 6:30 celebraba misa. O sea, un tipo realmente que uno ve un esfuerzo, consagrado. Una dedicación, sí, consagrado. Pero que al mismo tiempo uno quisiera medidas concretas, quisiera cosas muy concretas en la cual pusiera a las víctimas en prioridad. Le dijiste, quiero que usted haga más, le exijo que usted haga más. Bueno, le dije en la última reunión que fue con Juan Carlos y con José Andrés Murillo, en la cual yo le dije que si él no realizaba un acto de reconocimiento de la culpabilidad y de la responsabilidad de Errázuriz, líder cardenal en Chile, yo que no contara más con mi ayuda. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Te sentaste frente al Papa Francisco. ¿Qué le dijiste? La verdad que fue una reunión súper cortita, en que nos saludó, muy amable. Me preguntó por la familia, por los niños. ¿No por tus ideas? No, jamás por mi idea. No, sí, yo creo que en la iglesia falta mucho. O sea, el día que logren que tengan mujeres adentro esta cosa. Y se lo dije, eso fue lo único que logré decirle. Y con eso ya, sí, y con eso yo me sentí feliz porque por lo menos le había dicho eso. Igual yo encuentro que es una gran cosa haberle dicho eso al Papa. ¿Qué le dijiste? Cambiaría todo tanto si hubiera más mujeres, porque él habló de las mujeres. Qué rico tenerlas a ustedes, que también han vivido, en conjunto, que también han vivido todo esto tan doloroso. Y ahí fue que yo aproveché, me colgué y le dije, sería tan importante tener mujeres dentro de la iglesia. Estas cosas no pasarían tanto menos. ¿Cómo no se dan cuenta que necesitan a las mujeres adentro? Me miró así. Puede ser. El ¿Cierto? Papa les pidió perdón Sí. en nombre de la iglesia. Sí. ¿Cómo les pidió perdón?
les pidió a cada uno en su reunión, les pidió a cada uno perdón por separado. ¿Y tú crees o sentiste que fue sincero? Yo creo que ahí es muy difícil no sentir que es sincero. Uno quiere creer siempre. Uno siempre quiere creer. Uno puede ser súper crítico y todo, pero a la hora de los que uno quiere creer. ¿Tú por qué crees que la iglesia no ha hecho lo suficiente? Es una institución tan antigua, tan retrógrada, tan... Desde las vestimentas, desde cómo se tratan, desde... de repente uno tiene que decir las cosas y tiene que decirlo fuerte. Ellos no los dicen, ellos todo como tiene que ser. Ellos son súper buenos, ellos no pueden, a pesar de que tengan un hermano cura o qué sé yo, ellos tienen que proteger a su familia. Y sus familias son, claro. Y sus familias son, entonces, hacemos. y ellos te lo dicen así. Cuando se disculpan y pucha, sí, yo debería haber hecho algo, pero entiéndanme también que son mi familia. Entonces, a mí me cuesta mucho entender a la iglesia y me da rabia porque siento que ahora último, con este papa, que yo creo que ha sido bastante más progresista, pero siguen quedándose mucho en las palabras. Porque él está dentro de un código que también es perverso. Es un código perverso en que él es el representante de Dios y los curas y obispos son otro Cristo en la tierra y tienen están consagrados, son mágicos, ellos pueden convertir el pan en el cuerpo de Cristo, te pueden perdonar los pecados. Están en un mundo de magia de poder. Y pueden convertir los cuerpos de los niños en sus instrumentos. Por supuesto. Niños. Niños. Pero ¿cómo comenzar a cerrar? ¿Cómo decir, vamos a seguir luchando, pero también hay que empezar a cerrar? O sea, nuestra vida no puede ser solo y únicamente esto. Yo creo que avanzar en el proceso personal no se acaba. Jimmy lleva años de psicoanálisis, 3 veces por semana, ahora ya va en una, pero yo creo que es algo que va a estar, es algo que pasó y que no se va a borrar. Entonces hay que aprender igual a vivir con eso porque es algo que está. Uno lo va viendo más lejanamente y sacando cosas tan positivas que ayuda mucho. O sea, esto ha sido súper sanador para Jimmy y para nosotros y para la familia. Para los niños, admirar a su papá desde los chicos, lo ven en la tele, el papá está en la tele, porque para ellos es eso. Es súper lindo pasar de una cosa tan negra, tan dura, tan profunda, tan fea, a una cosa tan linda que se transforme en admiración, en ayuda a los demás, en que esto deje de pasar, en que de a poco... Y la cantidad de gente que se ha ido involucrando. Entonces también es lindo porque ha sido una cosa que ha ido creciendo y que nos queda mucho por delante, pero se va avanzando. En América Latina, en ambientes súper privilegiados, pero me imagino mucho más en los ambientes más vulnerables, hay mamás que sospechan que su hijo está siendo abusado por un sacerdote y se quedan callados muchas veces pensando que hacen bien. ¿Para qué voy a someter a mi hijo a contar esa historia? ¿Para qué yo... ¿Qué le decimos a esas mamás que saben, que lo presienten con ese instinto que tenemos? Eso sí, solo nosotras. Uno piensa que no diciendo nada, aunque tú saques al niño de las garras del abusador, pero como es chiquitito no se va a acordar. Eso es lo que uno piensa como mamá porque no le quiere seguir haciendo daño, porque hablar del tema uno piensa que es hacer más grave lo que le pasó, y no. Hay que hablarlo, hay que decirlo. También existe mucho el tema de la vergüenza, porque te van a mirar, porque quizás no te van a creer. Dile algo a esas mamás, a esos papás o a sus hermanos que tienen la sospecha que su ser querido está siendo torturado por una persona que está ejerciendo de forma indiscriminada un poder sobre él. Por favor. Háganle caso al instinto. Salgan de ahí, no importa lo que pase alrededor, no importa si se desarma la familia, esa familia se va a volver a armar y se va a volver a armar bien. Más fuerte aún. Más fuerte aún. O sea, vas a proteger a tu hijo, vas a proteger a tu familia, vas a proteger a otros niños. Podemos concluir, dime tú, que es más digna
digamos, una mamá que es capaz de enfrentar esto, de hacerle, de ponerle la cara al dolor, de ir a enfrentar al abusador o al violador. Y es más valiente el hombre y la mujer que lo denuncia. Es absolutamente más digna, más valiente, más... Imagínate el ejemplo que le deja a su hija. De mi mamá luchó. Es una oportunidad. Es una oportunidad enorme, enorme. Y hay que ser valiente, hay que ser valiente. Seamos valientes, eso es, seamos valientes. Hagámoslo por nuestros niños. Qué mejor, o sea, qué mayor incentivo.